¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es miércoles 11 de abril. La economía española continúa proporcionándonos malas noticias. Hoy los síntomas de esa enfermedad fueron menos evidentes. La prima de riesgo volvió a relajarse y la bolsa volvió a subir, pero parece un remedio temporal teniendo en cuenta los mensajes que llegaban desde la Unión Europea. El Banco Central Europeo ha dicho que seguirá dispuesto, que sigue estando dispuesto a comprar deuda española. Vamos a hablar mucho de economía esta noche, de los mensajes que siguen llegando desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, algunos contradictorios, otros no completos, a la espera de que se aclaren muchas cosas que tienen que ver con servicios tan básicos como la educación o como la sanidad. Pero antes vamos a retrotraernos unas horas atrás. Esto acontecía esta mañana en el Parlamento de Galicia. A mis 74 años, repito, me veo abocado al hambre. O pouquiño que tiña, ahora me falta 1 millón de pesetas e tuve que pedirlo prestado. Las dos personas que acabamos de escuchar son dos de los 100.000 gallegos que están afectados por las denominadas participaciones preferentes. En una ocasión tuvimos aquí algunos de esos afectados. Hoy decidían presentarse en el Parlamento de Galicia y conseguían interrumpir el pleno. El consejero de Economía trataba de calmarlos, de atenderlos, pero parece que los ánimos están absolutamente soliviantados. Vamos a conocer enseguida con detalle qué acontecía esta mañana en la Cámara Legislativa gallega, un asunto que vamos a comentar esta noche con Ernesto Sánchez Pombo. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Carlos Príncipe, muy buenas noches. Tristes noches. Tristes noches, como todas últimamente, por outra parte. Son todas tristes. E Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Boa noite, eu a mal tempo boa cara. Boa cara, Sí. bueno, é unha boa actitude vital esa, sin dúbida alguna, porque total, aínda que poñamos mala cara, non como era o de votar, como era o de chover, vai votar aínda que choves, e despois hai que dicir, aínda que votes, non vai deixar de chover. Vou a seguir a metanoia. Agora nos explicará. A ver se empezamos con esta. Vai nos explicar Xosé Luis Barreiro da metanoia. Bueno, vamos a ir al Parlamento de Galicia. Como decíamos, esta mañana tenía lugar un incidente de alta tensión. Varias decenas de personas afectadas, como decíamos, por las denominadas participaciones preferentes, se presentaban en la Cámara Legislativa gallega. Recordarán que hace unos días entraban en las instalaciones de la televisión autonómica y a punto estaban de conseguir interrumpir la programación. Hoy, como decíamos, acudían al Parlamento para tratar de escuchar respuestas concretas por parte de las autoridades gallegas. Esto es lo que pasaba. Esperaron al final de la sesión de control para mostrar su indignación. Quieren una reunión con el presidente de la Xunta y quieren que se les devuelva el dinero. No somos borregos, somos gallegos, nos tiene que defender. Trátase aos cidadáns como delincuentes. Ni las amenazas de la presidenta de la Cámara consiguieron calmar los ánimos. Suspender un pleno do Parlamento de Galicia pode ser constitutivo de delito. Nos han llevado dinero, lo necesitamos, estamos en el paro, por favor. A las puertas del hemiciclo les esperaba el consejero de Economía, una figura que no satisfizo a los manifestantes que insistieron en pedir una reunión con el presidente. Con este señor se hace falou e non nos arreglou nada. A ver, esto es un fraude, ¿no? Y como un fraude... Y vamos a denunciar todo lo que haya que denunciar. Ten esas competencias todas nas caixas. Esta non é a autonomía. Ante la falta de respuestas por parte de la Xunta, los afectados se reunieron con los portavoces del PSOE y el BNG. El PP asegura que se celebró un encuentro la semana pasada. Non queremos mediar, non queremos arbitraxes, queremos propostas de solución. A las puertas del Parlamento se concentraron durante 3 horas 200 manifestantes. Se calcula que la plataforma está integrada por 100.000 gallegos afectados que reclaman una cantidad que ronda los 1.200 millones de euros. Un problema de envergadura, 1.200 millones de euros que están atrapados en esas participaciones preferentes. El caso gallego es especialmente complicado, teniendo en cuenta que muchas de esas participaciones se suscribieron con las antiguas cajas de ahorros. Nova Caixa Galicia, como saben, NCG Banco no cotiza en bolsa, lo que complica todavía más encontrar una solución, porque en el caso de otras entidades se están intercambiando esas participaciones por acciones. Carlos, no sé cómo ves lo que está pasando y si se está convirtiendo en un problema denominado ya por muchos corralito gallego. Es un problema que viene derivado de una cosa que se llama ingeniería financiera. Es decir, todo esto empieza cuando en los años 80 los genios de las finanzas, primero en Wall Street, pero después en Londres y después en España llega la tercera ola un poco más tarde, se dedican a vender sobre futuros. Y esto es lo que son las preferentes. Es un producto donde dice,
Mientras yo tenga beneficios, yo le pago a usted el 8%, el 3,5%, el 4%. Comparado con el mercado, siempre te pagan más. El cebo que te dan es, va a cobrar usted, en vez del 2,5%, va a cobrar el doble, o un poco más, o un poco menos del doble, pero a cambio, usted no sabe lo que se mete. En el caso de Nova Caixa Galicia, Caixa Nova y Caixa Galicia, yo desgraciadamente he tenido que saber de esta historia, porque desde familiares o tal están pillados. Al final todo el mundo tiene a alguien afectado, sí. Yo creo que ha habido una clarísima infracción, que al Banco de España hay que meterlos en la cárcel. Es decir, Mafo no se puede ir virgen y el anterior a Mafo no se pueden ir vírgenes, porque es obligatorio en un producto financiero que usted, cliente, o yo, cliente, firmemos lo que se llama una encuesta. Pero eso en un país tan atrasado como Portugal, cuando tú compras acciones te obligan a firmar una encuesta donde te dicen, y si lo haces por teléfono, te hacen una grabación y queda grabada tu voz, diciéndote, bueno, en el caso de Nova Caixa Galicia Banco, doy absolutamente fe, porque está en las redes de intranet de ellos, y es uno de los problemas que tienen, es que en muchos casos esa gente ni con el dedo firmó esa encuesta obligatoria que obligaba la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. Por lo tanto, el Banco de España puede intervenir. Y después, dos, ¿por qué dejaron en un país que tiene poca cultura financiera? Ahora estamos haciendo un cursillo acelerado, gracias a Zapatero y ahora a Rajoy, estamos haciendo un cursillo, pero que tiene poca cultura financiera, ¿por qué dejamos que estos señores pudieran hacer lo que quisieran? Es decir, hay gente que ha comprado, por ejemplo, Caixa Nova ha vendido hedge fund, es decir, fondos buitre. Bueno, yo compré exactamente a nombre de mi hija 500.000 pesetas de aquellas. ¿Por qué? Porque me parecía divertido. Y al final no perdí ni gané y tal. Pero me temo que hay mucha gente que compró hedge fund sin saber que compraba riesgo. Bueno, entonces, en este caso es así. Y pues yo lo que me parece es de un cinismo estúpido que el PSOE y el bloque se metan debajo de la mesa. El PP tiene su parte de responsabilidad, seguro, no digamos, pero hombre, el señor Touriño era presidente y tenía la capacidad de observación sobre las dos cajas, porque vendieron las dos, y no se enteró de qué iba. El Banco de España lo dirigíamos nosotros desde el año 2005, desde 2007, con el fenómeno de Mafo. Alguna cosa, hasta mientras estuvo el del PP, pudimos no enterarnos, pero después pudimos haber metido un poco de mano. Entonces, a mí me parece de delincuencia política, y lo digo así, que ahora le echemos la culpa a todo el PP. Yo creo que lo que tienen que hacer estos señores, yo les propongo una idea, es que vayan al Ayuntamiento de Vigo, que es especialista en convocar manifestaciones. No es una coña, va a convocar una por el área metropolitana en breves, pero antes de hacer la del área, que convoque una por preferentes, y yo le propongo al señor Caballero, nuestro querido y nunca bien ponderado alcalde, que encabece la manifestación con la pancarta, con Galloso y Pego al lado, y que Pego explique cuánto de las preferentes se llevó él en su indemnización, y Gurriarán y tal, que vayan todos en la misma fila, porque esta gente la llevaron en autobuses a la manifestación de Vigo, Alguna de esas caras que yo veo ahí fueron llevados hace 3 años a la fusión, famosa manifestación de contra la fusión. Que después habíamos ganado la batalla, ¿se acuerda usted? Que habíamos ganado. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de un colectivo de 100.000 gallegos, se calcula que tienen suscritas este tipo de participaciones, se fueron haciendo emisiones en diferentes años. Uno de los afectados, por cierto, según él mismo confesó en un pleno, es el propio consejero de Economía e Industria, Javier Guerra. No quiero decir que su situación sea similar en absoluto a la de la gente que aparecía en este vídeo. Bueno, demuestra que tampoco tiene cultura financiera. Que no sabía lo que estaba suscribiendo. Hablaba de la responsabilidad compartida de los partidos políticos. Enseguida escucho al resto de los miembros de la mesa, pero la presencia de los afectados por las preferentes hoy en el Parlamento tenía que ver con el hecho de que hoy se planteaba una pregunta al presidente de la Xunta sobre este particular. Vamos a verlo. Estamos ante un problema político e a solución depende única e exclusivamente da vontade que teña neste momento o Partido Popular de solucionar. O apoio aos afectados é indubitado. Abrimos 14 oficinas onde lle estamos dando información, onde estamos tramitando as súas reclamacións. Pedímoslle que levante tamén o teléfono e que chame ao señor Rajoy para que se tomen as medidas necesarias para solucionar este problema. Somos a única comunidade autónoma que ten un plan de acción. Somos a única comunidade autónoma que abriu 14 oficinas para todos os afectados. Somos a única comunidade autónoma que está tramitando as súas denuncias. Somos a única comunidade autónoma que está dando asesoramento gratuito. Contelle os afectados por as preferentes que abriu 13 oficinas porque é mentira. Son as oficinas de consumo dos concellos que os mandan ali a que os atendan. Ven aquí
a enganar. Bueno, parte de la conversación cruzada que tenía lugar en el Parlamento. Roberto. Bueno, la verdad es que a mí me produce una cierta perplejidad el que en muchos casos se desplace de esta manera tan, diríamos, tan desvergonzada la responsabilidad, porque sin duda alguna el poder político tiene responsabilidad invigilando, diríamos, ¿no? Pero hombre, la responsabilidad es básicamente de las entidades financieras que, abusando de la relación de confianza con los clientes, porque esta es la clave. Es decir, yo no tendría nada que decir si la gente que ha suscrito esas primas únicas hubiera suscrito las primas únicas, que algunos sabrá. Yo no me puedo creer que algunas Javier personas... Guerra a lo mejor sabía lo que estaba seguro haciendo, que sabía lo que estaba haciendo. Entonces es malicioso. No, sencillamente que creía que era un producto financiero interesante, como tantos otros productos financieros que resultaban interesantes. ¿Cuánta gente ha suscrito fondos de pensiones con alto grado de riesgo y de pronto se enteraban? A mí esto me lo han contado en mi sucursal de Caixa Galicia, que de pronto se enteraban cuando tenían un plan de pensiones que cuando iba bien la bolsa pues daban una rentabilidad altísima, y cuando la bolsa iba mal pues perdían dinero. Entonces, el problema fundamental es que las entidades financieras han vendido un producto sin informar a una buena parte, no creo que a todos, pero a una buena parte de los clientes que han comprado ese producto de lo que les estaban vendiendo, y la gente ha comprado basándose en la relación de confianza que se establece con las personas que te atienden en una entidad bancaria. Y los responsables primeros y fundamentales son los responsables de las entidades bancarias que han vendido un producto engañando claramente a sus clientes. Esta es la responsabilidad fundamental. Luego, el asunto de Galicia, esta y la otra pudieron hacer más o hacer menos, pero claramente la responsabilidad está en donde está. Es decir, no está en otro sitio. O sea, yo creo que no es muy normal que vayan a Televisión de Galicia, aunque yo entiendo que van a Televisión de Galicia porque se trata de darle publicidad y que van al Parlamento gallego, porque eso hace que estemos hablando ahora aquí del problema, ¿no? Pero bueno, mire, la responsabilidad fundamental corresponde a quien corresponde, y yo no sé cuál es el margen de maniobra que en estos momentos puede tener el presidente de la Junta para obligar a una entidad bancaria... una solución. Lo que pasa es que, bueno, se está utilizando, como decíamos, el término de corralito gallego, con una dimensión que está empezando a adquirir ya este problema, que ya está empezando a contaminar un poco a toda la sociedad. Son muchas personas. Muchas personas. José Luis. Yo coincido básicamente con la idea que acaba de expresar Roberto, de que tenemos, digamos, un producto de dos caras. Un producto que jurídicamente está establecido conforme a la norma actual, con independencia de que nos parezca mejorable o no, y que por tanto no hay responsabilidades legales directas para las personas, no hay responsabilidades criminales para las personas que los han creado y distribuido. Y por tanto es muy difícil recuperar algo que teóricamente el ciudadano le ha dado su conformidad, teniendo en un momento determinado especificada la implicación de que quedaba bloqueado por algunos por 100 años, otros por 1000 años y tal. Y por tanto tiene esa cara y luego tiene la otra cara. Viendo la extensión sociológica y el tipo de personal al que va y los tipos de sucursales donde eso se estableció, es evidente que eso se colocó de una manera artera y por tanto engañando clarísimamente al personal y haciendo abuso de confianza. En esa parte, ese abuso de confianza establecido desde una entidad financiera con raigambre, etcétera, yo creo que puede ser revisada judicialmente, pero en todo caso es esa vía la que se establece. Rompe además, y por José tanto, Luis, una práctica bancaria que es la práctica de la información al consumidor. Es decir, esto es una práctica bancaria. Tú tienes que informar a la gente de pero lo que esta está claro que se vendió a personas que no juegan en ese mundo, es evidente. Y se vendió saben lo que sobre compran. una confianza personal del que colocó ese tipo de productos. Y los que no hayan cubierto la encuesta de idoneidad tienen derecho a reclamar ante el Banco de España y a ser indemnizados. Esos Para son los mí que esto ahora pueden llevarse obliga a rehacer algunos discursos. Primero, desde luego, el discurso de cuál era la función de las cajas en Galicia. Este es un servicio prestado por las cajas, entre otros. Bueno, la tenían suscritas los bancos también. Lo que pasa es que los bancos han encontrado una solución distinta, ¿no? Pero quiero decir que es un problema que ha afectado a todas las entidades nosotros tenemos en financieras. este momento un problema que deriva fundamentalmente, en el caso de Galicia, de un sector determinado, y que yo creo que esto obliga a revisar un poco los discursos que se hacen generalmente sobre el patriotismo financiero. La segunda cuestión es que hay que revisar el tema de esto tiene una responsabilidad política. Difícilmente la tiene, sobre todo al nivel corto e inmediato, que es el nivel de yo lo cojo aquí, se lo planteo al alcalde de al lado o al presidente de la Diputación y monto un cirio para que me paguen. Es muy difícil.
Y tercero, difícilmente plantea también el caso de quién tiene que correr con las indemnizaciones en el supuesto que haya que hacerlas. Porque claro, si malo es timar a la confianza a quien se fía del director del banco, malo es apelar ahora a todo el conjunto de la sociedad y decirle, vamos a poner 1.000 millones de euros en estas circunstancias que corren, vamos a poner 1.000 millones de euros para resolver este problema, como decía ahí la señora Pontón, porque este es un problema político. Y yo creo que estamos cogidos por varios temas y me parece que lo primero que habría que resolver, que yo creo que es una cosa que se puede hacer, y aunque esto no sea una solución para esos señores que estaban ahí, es una solución para algo, que es empezar a revisar clarísimamente los modelos de actuación, porque ya hemos sufrido, es cierto que son distintos, pero ya hemos sufrido estafas de este tipo, de los filatélicos y tal, de este tipo. Y hay que empezar a dejar muy claro cómo se tienen que asegurar los recursos de esos tipos y tal, porque si no nos vamos a ver en el mundo que viene crecientemente abocados a situaciones como estas. Bueno, esto está claro, y hay un problema de orden público. Estamos viendo mucha de la gente que aparecía en el vídeo, en lo que sucedía hoy en el Parlamento gallego, es de una zona concreta de Galicia, que es la zona de Morrazo, en donde hay muchos afectados en relación con este asunto, y hay un problema que tiene que ver... Una larga tradición de protestas. Decía que tiene que ver también, y que hay que tener en cuenta, que también hay un problema que en estos momentos se está detectando con los trabajadores, las entidades crediticias que vendieron este producto y que están siendo amenazados y con muchísimos problemas para llevar una vida habitual en localidades pequeñas en las que son absolutamente conocidos. Ernesto. Hombre, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se dijo, pero venimos a polemizar y entonces vamos a polemizar. Mira, decía José Luis, es que tiene dos caras, no solo hay una cara. En este conflicto, en este drama, solo hay una cara, que es la de esa señora que le caía la lágrima por aquí y decía que estaba arruinada. Es decir, yo creo que esto no es un problema que debamos de ver desde la distancia, no es un problema que la clase política no tenga que hacer algo. Aquí hay 100.000 gallegos que han quedado, algunos de ellos, en la más absoluta de las ruinas. El otro día, en el informativo de UVES, salió un señor que decía, he ahorrado toda mi vida 120.000 euros, se los he entregado y no tengo y no puedo recogerlos. Es decir, aquí hay un drama y un problema de un extraordinario calado. En el momento en el que estamos además ahora mismo. Y además hay un problema que nos contaban hoy a Fernando y a mí, que es que esta gente ha pedido créditos, ha pedido préstamos respaldados por estas cantidades. Ahora tienen que hacer frente a los préstamos y pagarlos y no pueden recuperar estas cantidades. Es decir, hay un problema grave. Esto lo decía, estamos todos de acuerdo, eso es un robo absoluto, llamémosle las cosas por su nombre, es un robo con el amparo del Banco de España, con la brillante gestión de las cajas de ahorros. Tú y yo defendimos muchísimas veces y criticamos muchísimas veces el papel de las cajas de ahorro y el patriotismo financiero que había aquí, que las cajas de ahorro parece ser que eran lo que salvaba a Galicia y ahora estamos empezando a ver a qué se dedicaban las cajas de ahorro, pero esto tenía el aval del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, ¿pero qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores está avalando actuaciones delictivas. Esto es una actuación absolutamente delictiva, porque no es, Roberto, no es que que no informase, es que había ocasiones en que informaban mal. No, claro, que se engañaba, que se engañaba. Hubo gente que decía, claro, yo puedo retirar el dinero cuando quiera. Sí, no, usted lo puede retirar cuando quiera. No es verdad. Es decir, yo creo que aquí sí que hay una responsabilidad política, una responsabilidad económica, una responsabilidad social. Se vendía con un plazo fijo. La gente mayor lo que interpretaba era que estaba depositando un dinero a plazo fijo, el plazo fijo de toda la vida. El debate que tuviste aquí el otro día, hace un mes o lo que sea, con las 4, había una persona, yo creo que era un señor que se sentaba por ahí, que dijo, yo pregunté, ¿puedo recuperar mi dinero? Me dijo, cuando usted quiera. Y dice, lo fui a recuperar para un nieto y no me lo dieron. Hubo un mercado, fíjate, es que ha habido de todos, han sido tan caraduras. Por ejemplo, un caso familiar, la hermana de la madre de mis hijos, chica en el paro, 40 años, 2 niños a su cargo, trabaja en un pueblo medio de la provincia de Pontevedra, ahora está en el desempleo, trabajaba en una empresa constructora, le llamó el director de la sucursal hace un año y medio y dijo, fulanita, ven por aquí que te conseguí 18.000 euritos. Porque había un cierto comercio y tal. Ahora, lo primero que tienen que hacer es, los que no tengan hecha la encuesta de idoneidad, se lo traga el Banco de España. Si van directamente contra el Banco de España, y para eso tienen que utilizar un abogado normal y diriges al Banco de España, ahí, si en el expediente no figura... No, pero, de hecho, claro, me parece razonable que lo que
si es que lo está haciendo, que no lo sabemos, pero en fin, si... el arbitraje, no sé. Lo que está haciendo el presidente, es decir, que habría oficinas de información o sí, informar... pero mucha solución no no hay. Lo que puede hacer es pagar. El otro día escuchamos a José María Castellano que dice que no tienen... Claro, que no hay dinero. Que no hay dinero Sí, para resolver el problema. El problema fundamental para resolver el problema es que no hay un compromiso con la Unión Europea para no desviar fondos a conceptos como este, claro, para sanear... La salida que ha dado es, le transforma en acciones. Claro, porque ellos son empresas cotizadas, claro, son bancos cotizados, claro. Pero solucionan el problema, claro. Porque el problema de esta gente es que no ven solución ninguna y nadie les dice que hay una solución que le quiere dar Castellano yo la entiendo perfectamente. En cuanto coticen, ellos van a hacer una OPV. Entonces, lo que van a transformar, una vez que hagan la OPV, le van a decir a este señor, usted tiene 120.000 euros, le doy 120.000 euros en acciones. Sí, no es lo que están haciendo. De todos modos, con lo cual, a lo mejor, a largo plazo... Tiene razón lo que dice González Bueno, a lo mejor a largo plazo, pero claro, hacía Fernando una referencia que sí que me interesa comentar, que es los trabajadores de las entidades de crédito que ahora están presionados también para que colocaran el producto. Bueno, claro, es que vamos a ver, si a mí me engaña el trabajador a quien le entregué mis ahorros durante toda la vida, que es lo que estaban contando estos buenos señores, es que yo iba siempre allí, me llevaba mis ahorros, no sé qué, y un día llegó y me dijo, fírmeme aquí, y le firmo allí, o le pone el dedo, que es todavía mucho peor. Es decir, pero vamos a ver, ¿qué información financiera le vas a dar o le vas a exigir a una persona que no sabe leer ni escribir? Leer ni escribir, es que de esto hablamos. Pero esto es una tomada de esto lo tengo muy estudiado. Hubo trabajadores, y me consta, y muchos, que se negaron a comercializar y esos no cobraban bonus. Claro, es que el problema era en CaixaNova, el tipo de retribuciones de los casos. En CaixaNova el sobre era el tercio del salario. Y el sobre, déjame contarlo, esto es muy importante, porque es distinto que Caixa Galicia. En Caixa Galicia, como eran más rojeras, el comité de empresa lo tenían menos controlado, digo, los dueños, que eran de verdad Galloso y Méndez, para que no vamos a engañar, no eran ninguno de nosotros. Pues en CaixaNova, como el bonus era de 1/3, llegaba a ser de 1/3 anual, y dependía de Guana, que era don Julio, ahí sí que ha habido muchísimos, sobre todo cargos medios, directores, apoderados de sucursales. Hombre, no es casualidad que las zonas de concentración sean Morrazo, Rosales, en el sur. Coinciden con las sucursales nuestras. Es decir, no, es decir, esto tiene un nombre que se llama Julio Galloso, Pego, y después los cuadros intermedios. Y esa gente sí cobró bonificación. Yo me acuerdo que había la sucursal que me lo ofreció. Sí. Lo cual parece razonable que el cliente que se siente absolutamente estafado vaya contra él. No me hubiera engañado usted. Vamos a avanzar, vamos a ir cerrando este asunto. Pero hubo otra gente que se negó a venderlo, hacerme caso. No se puede plantear fácilmente. Si fuese claramente una estafa o si fuese claramente un fraude, estaba resuelto. Dispuesto a ganar dinero con los que vienen afectados. Y además el 1% del porcentaje. Y es dificilísimo resolver una cosa si estás protegido por la otra. Y por tanto lo que hay que hacer es clarísimamente prepararse para que en el futuro, porque yo creo que aún pueden venir acumulaciones de otras informaciones de este tipo. Bueno, en cualquier caso, vamos a ir acabando con este asunto porque hay más temas que comentar. Hablamos en cualquier caso de una consecuencia de la crisis económica, porque si las cosas hubieran ido como en principio estaba previsto, no hubiera habido este problema. No hubiera habido este problema. Claro, efectivamente. Muchos de los que vienen afectados no necesitarán el dinero. Lo que pasa es que se lo quieren llevar, lógicamente. Y muchos lo necesitan. Y muchos lo necesitan. Pero que algunos no lo necesiten, yo lo entiendo, porque yo haría lo mismo. Hombre, si esto está así, que me den la pasta. Que me den la pasta y me la quiero llevar. En cualquier caso, un problema de envergadura, porque insisto, estamos hablando de 100.000 personas que, como vemos, están en una escalada de protesta creciente y de 1.000 millones de euros. También estamos hablando de cantidades muy importantes. Crisis económica. Estamos hablando de crisis económica inevitablemente a diario. Y ayer vivíamos una escena que hoy trató de corregir el presidente del Gobierno. Vamos a recordarla. Presidente, por favor. Un momento, cuidado. Dejar pasar. Bajar los micrófonos, por favor. ¿Podemos abrirlos? Pero podemos organizarlo. Bueno, la veíamos ayer, ese momento en el que Mariano Rajoy salía del Pleno del Senado, donde acababa de comparecer,
parecía que se acercaban los periodistas, que lógicamente estaban ávidos de recibir algún tipo de explicación después de que se comunicara a través de una nota de prensa ese nuevo recorte de 10.000 millones de euros, y finalmente decidió darse la vuelta y marcharse directamente hacia el garaje. Hoy parece que trató de corregir esta ausencia de declaraciones. Inicialmente compareció en el Pleno del Congreso, a continuación hubo declaraciones ante la prensa y posteriormente incluso delante de sus propios parlamentarios del Partido Popular. Dio alguna clave que, vistas y escuchadas hoy, bien las podía haber dado ayer. Vamos a recordarlas. Hoy el escenario era el Congreso de los Diputados y la expectación de los medios igual o mayor. Se va a parar, pero más para allá, hagámoslo bien. Organizados los periodistas, tocaba responder a las preguntas que ayer se quedaban en el tintero. ¿Alguna pregunta? Tendréis. Tras el envite de los mercados, las dudas siguen girando en torno a la confianza que España y su economía es capaz de crear en el exterior. Lo que nos hemos encontrado dificulta mucho las cosas, pero el Gobierno tiene las ideas claras, el rumbo y la voluntad política de hacer las reformas que en este momento necesita nuestro país. La misma idea la ha repetido más tarde Mariano Rajoy ante su grupo parlamentario. Rumbo decidido, ha dicho. No hay que hacer caso al ruido, ni hay que distraerse con cosas menores, ni hay que prestarle atención a lo que por su poca importancia dura 24 horas. Y sin mentarlos explícitamente, el presidente del Gobierno ha reprochado a Monti y a Sarkozy sus comentarios sobre España. El presidente asegura que nuestro país no será intervenido. Hay países cercanos a nosotros que no pudieron y están en la situación de todos conocido. Yo quiero decir que este no es el caso de España, ni este va a ser el caso de España en el futuro, y quiero dejar esto meridianamente claro. Rajoy les ha recordado a los suyos que el camino es largo y que muchas veces estarán solos. Por todo esto, les ha pedido un esfuerzo casi pedagógico a la hora de transmitir las reformas. Bueno, como vemos, una salpicadura de declaraciones que me pregunta José Luis es ¿por qué no las hizo ayer? Porque tampoco es que haya descubierto la pólvora en sus declaraciones de hoy. Porque Mariano se parece muchísimo a sí mismo y a su caricatura y, por tanto, hace lo que era bastante previsible. Pero esa imagen de ayer, ¿a ti te sorprendió ese momento en el que se detiene? Me sorprende por una razón, porque yo creo que cuando llega uno al momento complicado en el que está, solo queda la posibilidad de ser héroe o villano, no hay más posibilidades. El villano es darse la vuelta y héroe es decir, hablen de una vez. Yo no soy muy partidario de este modelo según el cual al presidente del Gobierno se le puede asaltar en cualquier sitio con los micrófonos en la mano, transmitiendo una mala imagen pésima, rodeado de barullo por todas partes, y obligarle a explicar ahí lo que es el problema en este momento de las relaciones de la economía española con el conjunto de la europea. Forma un poco parte de la cultura política española. Pero esto, para ¿no? evitar, sí, ya lo sé. Pero digo, para evitar eso, que yo creo que hay que evitarlo, porque todos los que hemos hecho declaraciones en ese sentido nos hemos visto después, y es un horror lo que sale de ahí, las imágenes que se transmiten, las imprecisiones y los olvidos y las cosas que se producen, pero para evitar esto no hay más remedio que una cosa, que es decir, me voy a sentar en la sala de prensa y les voy a contestar a ustedes las preguntas. Y hacer eso con toda la frecuencia que sea necesaria. Es decir, yo reclamo para los presidentes del Gobierno el derecho a no hacer declaraciones más que cuando las tienen que hacer y en la forma en que las tienen que hacer, sentados detrás de una mesa con las preguntas correspondientes, y en cambio creo que como consecuencia de esto creo que el presidente, solo como consecuencia de esto, el presidente debe quedar liberado de ese tipo de escenas como el barullo del Senado. Me parece que ambas dos cosas. De todas maneras, yo creo que Mariano está absolutamente desbordado por la dinámica de los acontecimientos. Él se llegó a creer su propio discurso contra Zapatero. Esto se pasa porque está usted ahí, porque la gente no se fía de usted, y cuando llegue yo, pues la gente ya se va a fiar de España, la prima de riesgo va a bajar, tal. Y yo creo que él se creía de verdad ese discurso, se lo acabó creyendo, y ahora no le salen las cuentas, y está como noqueado ante una situación como esta. Está noqueado también porque él también se hizo una idea distinta de lo que es hoy en día los gobiernos europeos. Recordad la cita de esto no tengo que explicarlo porque estoy tomando una decisión soberana. Sí. Ahora se está enterando quién de verdad gobierna. Y se está enterando de lo que significa la legislación europea, que un decreto de Europa está por encima de una ley del Estado y que por tanto cuando le preguntan todos los días, pero esto es legal, no es legal, que nos digan desde allá, pues es todo legal. Y cuanto antes lo aclaremos y cuanto antes expliquemos cómo se hacen las cosas, muchísimo mejor. De tal manera que yo creo que falta un discurso a los ciudadanos serio, claro
alto, despacito y con metáforas correspondientes para que lo entienda todo el mundo, en el que le digamos a la gente, primero, hay que decir por lo menos una cosa, que no estamos empobrecidos porque tenemos recortes, sino que tenemos recortes porque estamos empobrecidos. Y que por tanto el cuadre de las cuentas solo se pueden hacer tirando hacia abajo del modelo en este momento de salarios y del modelo de inversiones y del modelo de gastos que tenemos. Y no hay ninguna posibilidad de salida. Y que eso, la segunda cuestión que hay que decirlo, solo se puede ahorrar donde se gasta. Es decir, no se puede ahorrar 1.000 millones de pesetas donde se gastan 100. Solo se pueden ahorrar 1.000 millones de euros. Solo se pueden ahorrar 1.000 millones donde se gastan 10.000. Y por tanto, hay que tocar a donde estamos gastando. Nosotros gastamos en 4 cosas. Y en esas cosas hay que tocar. Todo lo demás, la eficiencia y todo eso está muy bien, pero hay que decirle a la gente de una vez cuál es el discurso de verdad. Y hay una tercera cosa que hay que decir. Cuando el dolor es inevitable, solo tiene un remedio, que es la brevedad, que duela poco tiempo. Si duele mucho, que duela poco tiempo. Y por tanto, esta idea de estar retrasando las cositas, el presupuesto y dosificando la información, y dosificando las cosas y tal, y ahora no recorto, pero la semana que viene recorto, y ahora la sanidad no la vamos a tocar, pero luego la vamos a tocar, pero no a la asistencia sanitaria, sino al modelo farmacéutico. Déjese de zarandajas, tóquele al coste sanitario de una puñetera vez y acabemos ya, acabemos pronto. Es decir, que el año 2013 sea el último año de este horror en el que estamos metidos, porque si no vamos a llegar al 14, al 15 o al 16 en esta manera decadente y de colapso. La paradoja de todas maneras es que recordemos que en los últimos tiempos del gobierno de Zapatero una de las cosas que más se achacaba a ese ejecutivo por parte de los medios de comunicación y por supuesto de la oposición era esa dispersión en el discurso que les llevaba a decir cosas contradictorias unos con otros, y estamos asistiendo un poco a esto, ¿no, Roberto? Sí, o sea, yo estoy básicamente de acuerdo con José Luis en que falta información. Yo creo que el presidente, que tiene efectivamente derecho a no ser asaltado por los periodistas, el modelo norteamericano a mí me gusta mucho. El presidente entra... Los ciudadanos también tienen derecho a saber... A eso voy. El modelo norteamericano me gusta. El presidente entra por detrás, se pone en el atril, y en el atril tiene que soportar las preguntas que le hacen. Si le gustan, y si no le gustan, se aguanta. Por cierto, ¿se ponen de pie los periodistas cuando entran? Lo que me llama mucho la atención. Pero las comparecencias del presidente norteamericano son constantes. Son constantes. Y llega un mandatario extranjero, caso de Dilma Rousseff el otro día, y se sientan los dos en dos silloncitos y los periodistas preguntan. Es decir, que la manera de evitar que los periodistas se te apelotonen en el Senado es hacer esto, dar información. Darles de comer. Dar información, porque los periodistas son las personas que transmiten la información a los ciudadanos, es la única manera. Por tanto, yo echo de menos eso, yo echo de menos que el presidente se dirija directamente a los ciudadanos. Yo creo que la situación es lo suficientemente grave como para que el presidente se dirija a los ciudadanos de manera directa. Esto es un recurso que también se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos, en el discurso directamente a los ciudadanos, en una comparecencia pública, en una comparecencia a través de televisión. Pero en relación con la otra cuestión que planteaba José Luis y que me preguntabas directamente, Fernanda, hoy he visto en un periódico un listado de las decisiones que se han tomado en los 3 meses escasos que lleva. 10 días. Y es impresionante. Es decir, si uno ve el listado, porque nos olvidamos, ¿no? En un periódico, además, esto nada sospechoso, el periódico, digamos, de la oposición, para entendernos, en El País. El listado completo de las medidas que se han tomado, de las medidas de ajuste de distinta naturaleza que se han tomado, de las medidas de recorte, de las distintas medidas, y es impresionante, impresionante. Es decir, que realmente yo creo que es mucho peor la comunicación de lo que se está haciendo que lo que se está haciendo. Es decir, otra cuestión es que se coincida o no con lo que se está haciendo, que esto es un tema distinto. Pero es decir, que hay yo creo que la medicina se está aplicando, diríamos, con una dureza extraordinaria. Pero y en esa teoría, perdona que te interrumpa, ¿dónde encaja el hecho de que el lunes se comunique a través de una nota de prensa escondido en el medio de un párrafo un recorte adicional de 10.000 millones? ¿Estaba previsto o lo que estaban era lanzando un mensaje a la famosa prima de riesgo que hoy Rajoy dice que no hay que hacer caso de cosas menores? Es probable que no estuviera previsto. Entonces, es probable que no estuviera previsto. Por tanto, yo creo que es honesto decirle a los ciudadanos, miren, señores, la situación es tan grave que hay decisiones que no tenemos previstas. Efectivamente, es probable que no estuviera previsto. Yo no lo sé. Hombre, la verdad es que es un poco dudoso que un recorte de 10.000 millones que afecta a sanidad y educación no estuviera previsto de alguna manera, ¿no? Me cuesta trabajo pensar que no estuviera previsto. Yo creo que todo esto, lo comentaba con José Luis viniendo, tiene que ver un poco con el efecto del resultado de las elecciones andaluzas, ¿no? Que les ha hecho meter el miedo en el cuerpo, ¿no? Y que les ha hecho variar un poco el ritmo del... Pero, insisto, yo creo que
si ha de ser, es decir, si no hay más remedio, que nos lo digan. Si no hay más remedio, que nos lo digan. Y efectivamente, tiene razón José Luis. Mire, esto, se pueden ahorrar 10.000 millones en donde se gastan 150.000 millones. En donde se gastan 20.000 no se puede ahorrar 10.000 porque 10.000 es la mitad de 20.000. Y por tanto no se pueden ahorrar 10.000 en donde se gastan 20. Se pueden ahorrar 10.000 donde se gastan 150 o 200.000. Entonces, yo lo que echo de menos es coherencia en el discurso. No es tanto coherencia en la gestión, que también hay elementos de incoherencia en la gestión, cuanto coherencia en el discurso. Es decir, el presidente solo habla con convicción, desde mi punto de vista, cuando lo hace a los militantes de su partido. Solamente. Yo es que estoy estando de acuerdo en que está noqueado, yo creo que Mariano en este momento está muy noqueado, pero a mí me tiene cierta similitud, si os fijáis, con los últimos tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. En dos cosas. Primero, que parece que tiene vergüenza de las decisiones que está tomando. Es decir, que escapa a la prensa, se lo cuenta. Tenía menos vergüenza antes de las elecciones andaluzas. Sí, tenía menos vergüenza antes de las elecciones. Pero a mí se me parece mucho a Zapatero en dos cuestiones, ¿no? ¿Podría recordarle al público quién era ese señor? Sí, que ha desaparecido de nuestras vidas. A los efectos de que no puedan entender. Lo vemos solo pasando por París con su mujer. Ese señor que va de compras en París con la bolsa de Zara. Exactamente. Que compra en Zara en París. Lo cual demuestra una gran habilidad teniendo en cuenta que los precios de Zara en París son más caros que ahora entendemos muchas cosas. Perdona, y va a dar conferencias sobre economía también en algún sitio. A Venezuela. A Venezuela. Bueno, Venezuela es natural, sí. Bueno, pero a mí se me parece el momento noqueado, que estoy de acuerdo contigo en que está como muy despistado de Mariano Rajoy, me parece a Zapatero en dos cuestiones. Primero, en que parece que tiene vergüenza de lo que está haciendo, siente una cierta vergüenza, y segundo, demuestra que no tiene convicción ninguna en las medidas que están tomando. Por eso las dan en notas de prensa, colada por no sé dónde, escapa de los periodistas, viene y va y al final va soltando a trocitos. Yo estoy de acuerdo contigo, y tú lo escribes hoy en las páginas de La Voz, y yo es un tema que vengo reclamando ya a los anteriores presidentes incluso. Yo creo que hay ciertos momentos, como por ejemplo cuando se decide que España vaya a la guerra de Irak, por ejemplo cuando un Zapatero viene de Bruselas y toma una serie de medidas, en que los ciudadanos necesitamos esa imagen de la bandera de España, el del trato del rey, no sé qué, y el presidente del gobierno dice, mire señores, la situación es esta, hay que hacer esto, y este es un momento especialmente complicado. Lo hablábamos tú y yo en una ocasión, aquello que comentabas, que decías que hay que contar las cosas incluso con más crueldad y con mayor dramatismo de lo que realmente ocurre. Yo creo que hubo momentos en la historia reciente suficientemente importantes para dar ese mensaje, y no se ha dado. Suárez era el único que practicaba ese tipo de... Desgraciadamente Suárez y Rodolfo Montevilla salían cada 4 días. Suárez lo hizo para anunciar que se marchaba. Pero después una última cuestión. Efectivamente, solo se pueden recortar 1.000 millones de donde hay 10.000. Pero es mucho más fácil ganar 1.000 millones donde hay 80.000. Que es, por ejemplo, en el fraude fiscal, y no dar amnistías fiscales. Naturalmente, con esa papeleta te resulta muy difícil de dar la cara. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que está, primero, avergonzado, y segundo, nada convencido. Enseguida te escucho, Carlos, pero ahora que introduces el asunto de la amnistía fiscal, evidentemente hoy estuvo presente en la sesión de control en el Congreso de los Diputados un escenario en el que Mariano Rajoy aprovechó para adelantar una medida que tomará el Consejo de Ministros el próximo viernes. En ese contexto de intentar poner coto a la famosa economía sumergida, lo habrán leído ya porque ha sido una de las noticias del día, se va a prohibir el pago en efectivo de cantidades mayores de 2.500 euros en aquellas operaciones en las que intervengan autónomos y empresarios. Vamos a ver el momento en el que Rajoy lo anunciaba. Es un procedimiento que ya se utilizó en España en los años 1977, 91 y 94 y, como le he señalado antes, vendrá acompañado de un proyecto de lucha contra el fraude fiscal que aprobaremos el próximo viernes en el Consejo de Ministros, donde se incluirán una serie de medidas. Ahora le puedo apuntar una, que es la limitación del uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones. No podrán pagarse en efectivo operaciones a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario profesional, y aquellos que incumplan la prohibición anterior se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Bueno, esto fue el momento en el que Mariano Rajoy anunciaba esta medida. Se había insinuado que se podía ir por ahí, que el Ejecutivo tenía la intención de hacer algo parecido, y esta se supone que va a ser la medida estrella de ese plan contra el fraude fiscal del que llevamos también oyendo hablar unos cuantos días. Hay ya una cierta explicación de qué puede suponer lo de los de 2.500 euros, y hay para todo. Hay expertos que consideran que es una cantidad demasiado elevada. Vamos a verlo.
La limitación de los pagos en efectivo que superen los 2.500 euros se quedaría corta como medida disuasoria. Según los técnicos de Hacienda, a quienes incumplan el límite les saldría rentable pagar la multa del 25% de la cantidad ingresada. Su recomendación es rebajar a 1.000 euros el importe óptimo. Se recaudaría 3 veces más y se controlarían las deducciones por IVA, el gasto del IRPF y el impuesto de sociedades en las facturas pagadas en metálico. De forma habitual, estos pagos se realizan con billetes de 500 euros, esos que nadie ha visto, aunque existen. De hecho, su circulación entre 2007 y 2011 generó 1.100 millones en ingresos. Según el Banco de España, cada español guarda 2,2 billetes de 500 debajo del colchón. En realidad, son solo unos pocos defraudadores, habitualmente grandes empresas, quienes acaparan la mayor parte de estos billetes y los usan para saldar operaciones al margen del fisco. Los billetes de 500 en circulación suponen ya el 67,9% del dinero que se mueve, el doble de la media en la eurozona. Este dato concuerda con la estimación de que más de 200.000 millones escapan al control de Hacienda, una cifra muy cercana a la tasa de economía sumergida, que supone el 23,3% del Producto Interior Bruto. Bueno, yo creo que merece insistir en la cifra que acabamos de apuntar, que el 67% del dinero que está circulando por España está en el formato de 500 euros. Carlos. Vamos a ver, primero, sobre el tema del fraude fiscal, yo creo que tienen razón los inspectores de Hacienda. Lo normal sería bajar a 1.000, cuanto menos haya un metálico circulante, mejor. Segundo, les voy a dar una idea, ya que van a hacer, no les cobro, y va en contra de mis intereses. Pongan desgravación para los ciudadanos para que nos pidan facturas a los médicos. Yo doy factura, pero la mayoría de mis colegas no la dan. No, es que y métanme ustedes su gremio el IVA. Su gremio... Yo quiero que me metan el IVA, pero que también se lo apliquen a los abogados. Eso los acusarán de estar favoreciendo la medicina privada. No, yo digo, bueno, pues yo creo que no. Yo como doy factura a todo el mundo que entren por mi casa, le coloco la factura, les guste o no les guste. Te van a dedicar un reportaje en seguro, el espero que Washington sí. Post, por ser el único, ¿no? Pues soy el único y además la gente se extraña. Y, Eres raro. Pero digo, por ejemplo, pero hay un 2% de gasto sanitario oculto del PIB que no lo controlan. No puede ser que yo sea de los que más declaren de Hacienda en Vigo, de médicos pediatras. No sé si, porque no tengo, y además cobro barato, soy más bien, sigo siendo rojeras. No te cuadran las cifras. No me cuadran. Bueno, tenemos que irnos a publicidad un momentito. Seguimos hablando de más asuntos, incluida la sanidad. Como saben, uno de los asuntos peliagudos de estos días, hablamos de esos 10.000 millones de recortes anunciados el lunes en una nota de prensa, 7.000 de esos 10.000 millones se irán al recorte en la sanidad. Tenemos pocas claves de por dónde van a ir los tiros. El próximo día 18 hay Consejo Interterritorial de Salud, pero ya hay algunas pistas de las cosas que se verán afectadas por este recorte. Publicidad y hablamos de sanidad. Estáis equivocados.